Hola, ¿cómo están todos ustedes? Hoy hace un frío de madre aquí en West New York, New Jersey. Está a 33 grados, pero se siente como si fuera 10. Anyway, hoy, como siempre, voy a empezar con mi té. Este ahora es el White Flower, ¿ok? Y vamos a traer la relación que tenemos nosotros hoy en día con estos cambios hormonales y cómo en realidad los pellets, una forma bioidéntica de terapias hormonales tanto para el sexo femenino como masculino, ayuda, promete bastante recuperación rápida, fácil, orgánica y buena para osteoporosis, en la resistencia a la insulina, en el control de la glucosa, en el control de la masa muscular, en energía, en el líbido, en el deseo de vivir, en la estamina y lo que tenemos hoy en día en el síndrome metabólico, un mal bien fuerte. Hoy vamos a hablar de las relaciones a nivel hormonales, la terapia de los pellets y cómo tú te puedes beneficiar sin tú darte cuenta de que te hace falta. ¿Qué son los pellets? Primero vamos a recordarnos que las hormonas siempre están fluctuando, suben y bajan. Y es un poco difícil el poder balancear esto. Pero con los pellets, que son pequeños cilindros de hormonas bioidénticas, que nosotros implantamos en la parte subcutánea del paciente, de la piel del paciente, lo cual va esto liberando dosis fisiológicas. Eso quiere decir que son dosis estables de lo que tu cuerpo necesita en el momento. Y esto lo va liberando aproximadamente de 3 a 4 meses. ¿Y qué hace esto? Que esto evita ese problema que hay de fluctuaciones en el cual la hormona está muy bajita o está muy alta. Y a esto se refiere cuando estamos hablando de la hormona estradiol, la hormona femenina, la testosterona, la hormona masculina. Una vez más, implantamos esto, como tú ves aquí, a nivel del tejido subcutáneo. Y esto es algo importante, porque tú no tienes que estar tomando medicamento todos los días. Esto lo va liberando poco a poco en ese lapso de 3 a 4 meses de una forma fisiológica que te ayuda sin tú tener que estar ingiriéndolo todos los días, o semanal, o mensual. Bueno, vamos a hablar un poquito de endocrinología. Esto le llamamos nosotros la master gland, la pituitary gland, la glándula pituitaria. Aquí, en la parte anterior, y esta es la parte posterior. En la parte anterior se producen varias hormonas, ¿ok? Una de ellas, como tú ves aquí, FSH, a esa se le llama en español hormona folículo estimulante. Cuando estamos hablando de esta hormona que tú ves aquí, LH, a esto se refiere a hormona luteinizante. Ambas, estas dos, son consideradas como hormonas gonadotropinas, la cual, una vez más, son producidas por la parte anterior de la hipófisis o la glándula pituitaria y que están reguladas por esta hormona que está aquí, que es la hormona del crecimiento, que también tiene otro nombre, esta hormona de crecimiento. También la conocemos como somatotropina. Independientemente de eso, lo que nosotros podemos ver es que en el eje, en este eje de aquí, funciona por una retroalimentación. Es decir, hay un feedback que le manda una señal para que él pueda estimular la hormona de crecimiento, la hipófisis, esta parte anterior, a que libere la hormona FSH y la LH. Esto, para que ustedes sepan, tiene que ver con ¿qué? Con los ovarios, con los testículos, los cuales producen estrógenos. Cuando hablamos de estrógeno, es un término general de hormonas femeninas. Normalmente la conocemos como E2, E1, E3. La E2, que es la más potente, lo que le conocemos como estradiol, a veces tú la ves como E y el número 2, ¿ok? Pero también tenemos la E1, tenemos la E2 y la E3. La estriol es la E3, la estrona es la E1.
pero nos vamos a verificar más a la E2, al estradiol, ¿ok? Porque es la que es más potente de todo lo que estamos mirando nosotros. Independientemente, también produce y tiene que ver con ¿qué? Con la testosterona. Now, las funciones principales de la FSH, de esta que está aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que hace esta hormona? Bueno, esta hormona estimula el crecimiento y la maduración de los folículos ováricos, lo que quiere decir que favorece la producción del estradiol. Esta es la clave en la primera fase del ciclo menstrual, lo que se conoce como la fase folicular. En el hombre, esta estimula las células de Sertoli, así como tú oyes, Sertoli, lo cual promueve la espermatogénesis o la producción de espermatozoides. Cuando hablamos de la LH, esta que está aquí, estamos hablando que esta desencadena la ovulación, estimula la formación del cuerpo lúteo, lo cual favorece a la producción de progesterona después de la ovulación. En el hombre, esta estimula las células de Leydig, la cual induce a la producción de testosterona. Estamos hablando de células de hormonas femeninas bastante fuertes. ¿Qué desea nosotros? ¿Qué nosotros queremos saber en base a la hormona de crecimiento? Bueno, que esta hormona de crecimiento es quien regula estas dos. Recuérdate que se llama también somatotropina. Y su función, una vez más, es estimular el crecimiento y la regeneración de células. Por ejemplo, esta que está aquí, para que tú veas la relación que hay a nivel del sistema orgánico nuestro, o que actúa principalmente en el hígado, estimula la producción de factor de crecimiento insulínico tipo 1. Lo vamos a ver más hacia adelante. También ayuda en los huesos, el crecimiento longitudinal. También ayuda a nivel muscular, el aumento de masa muscular, que sabemos ya que mientras más tú pierdes masa muscular, tu lapso de vida no es largo. El tejido adiposo moviliza la grasa. El metabolismo regula glucosa y proteínas. Eso sin hablar que tiene otras funciones principales en los niños y en los adolescentes, en el crecimiento, en su estatura, en el desarrollo de los huesos y sus órganos. Y en los adultos, una vez más, mantiene masa muscular, regula el metabolismo, estimula la reparación celular, influye en energía y composición corporal. Ya tú puedes darte cuenta que si tenemos nosotros una deficiencia de esta, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una deficiencia en los niños, baja estatura, gigantismo, en los adultos, acromegalia. Cuando hay una deficiencia en los adultos, empieza ya que la fatiga, la pérdida muscular, el aumento de grasa visceral, que es lo malo. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Que cuando estamos hablando de hormonas como el estrógeno, una vez más, recuérdate que te dije que el estrógeno es un grupo de hormonas femeninas, ¿ok? Eso es. Ahora, y de las tres, la E1, E2, E3, la más potente es la que estudiamos nosotros, el estradiol, que es la más potente. Ese es estrógeno más activo y potente en mujeres en edad reproductiva. Es el que usualmente pedimos en los análisis de sangre cuando queremos saber cómo están los estrógenos. ¿Ok? ¿Qué hace este estrógeno una vez más? Regula el ciclo menstrual. Tú tienes un problema con la menstruación, tenemos que estar chequeando eso. Desarrolla las características sexuales femeninas. También tiene que ver con la densidad ósea. Influye también el líbido, el deseo de amar. Participa en función cardiovascular, tu presión arterial, tu circulación. Y modula la sensibilidad a la insulina. Eso es en las mujeres y en los hombres. También nosotros tenemos el estradiol, el cual es producido por un fenómeno que conocemos como aromatización de testosterona. ¿Y para qué esto es importante? Una vez más, para la salud ósea, para la función cerebral, nuestro cerebro, y la regulación hormonal. Eso es lo que hace este tipo de glándula pituitaria de la parte anterior, regulando el crecimiento de hormonas, la liberación de otras hormonas para poder mantener nuestro metabolismo y nuestra densidad ósea y nuestro estado balanceado. Cuando tú estás pasando por la premenopausia, cuando tú tienes todos estos problemas que estamos hablando de dolor de los huesos,
de no tienes sueño, no tienes deseos de vivir, no tienes deseo del acto sexual, de hacer el amor, no te sientes con fuerza, con fatiga, tienes mucha debilidad. Tenemos que mirar ¿qué? Las hormonas. Y hay un trabajo que podemos hacer, que son los pellets, para poder ayudarte. Y ahora vamos a resumir todo eso que dije en el slide preview. ¿Ok? ¿Qué pasa? Al fin y al cabo, el estradiol, ¿ok? Una vez más, es no tan solo una hormona reproductiva. Es esencial para la salud ósea, para tus huesos, para la función vascular, protección cerebral y la sensibilidad a la insulina. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay una deficiencia de estradiol? Bueno, que esto va a acelerar que la pérdida ósea se altera y el metabolismo. Ahí es donde vienen los problemas a nivel de los huesos y los dolores y la pérdida de qué? O la anomalía de qué? De tu metabolismo, de que te sientes más fatigado, de que coge más peso, de que tiene más grasa. Todo esto tiene que ver con qué? Con el estradiol. Cuando hablamos de la testosterona, ¿qué hace la testosterona una vez más? Aumenta la masa muscular, la densidad mitocondrial y la sensibilidad a la insulina. Fíjate que todo esto tiene que ver también con ¿qué? Con la resistencia a la insulina. Eso quiere decir que tú como diabéticos tal vez, o tú que ya estás llegando a ese proceso de una resistencia a la insulina, de que no te va a trabajar para bajar el azúcar, esta terapia de los pellets y de las hormonas, cuando la tenemos balanceada, te va a ayudar completamente a poder balancear todo esto. En hombres y en mujeres. Now, en hombres y en mujeres los niveles bajos se asocian con fatiga, con la pérdida de la mitocondria y de masa muscular, sarcopenia, y la disminución del sexo, del deseo al sexo. La testosterona mejora una vez más la translocación de un transportador específico de la glucosa, que se conoce como el GLUT4, el GLUT4. Es un transportador que lo que hace es fácilmente facilita la entrada de glucosa a todas las células musculares. El estradiol, ¿qué pasa? Reduce la inflamación vascular, eso es positivo. El resultado puede ser mejor control glicémico. En otras partes, no tan solo estamos hablando de hormonas, pero también de diabetes, que te ayuda. Pero otra propiedad que tiene el estradiol es que bloquea la actividad de los osteo de hueso clásticos o clástica, es decir, lo que rompe, reduciendo la resorción ósea. La testosterona contribuye a la formación ósea directa e indirectamente vía lo que hablamos ahorita, el proceso de aromatización. Si tú lo miras aquí, aquí tenemos osteoclast, rompiendo hueso. La formación de los huesos, osteoblast, formándolo, cuidándolo, poniéndolo fuerte. Eso es lo que nosotros queremos. Cuando estamos hablando de nuestro cerebro, de la parte neurocognitiva, del líbido, de sus beneficios, las hormonas sexuales modulan específicamente que lo que está en azul aquí, la dopamina, también modula la serotonina y modula el óxido nítrico. Esto explica por qué hay mejoras en el deseo sexual, en la motivación y en el estado de ánimo. Estas hormonas, todas las que acabo de decirte, tienen que ver específicamente con eso. ¿Con qué? Con el deseo sexual, con tener motivación y con estar bien contento, estar en un estado de ánimo bien fuerte. Y cuando estamos hablando de exámenes de sangre, estos son los exámenes de sangre que normalmente nosotros estamos investigando para ver si tú estás en los rangos que necesitas, y si está por debajo de ello, pues ya nosotros sabemos qué vamos a usar, qué cantidad vamos a usar de hormonas bioidénticas para darte este procedimiento en los pellets. Como un monitoreo protocolo o protocolar, siempre vamos a estar mirando los niveles de estradiol y testosterona y lo vamos a revisar cada 3 o 4 meses. Vamos a estar mirando, como hablamos, estos niveles del hemograma o el complete blood count. Vamos a ver cómo están los lípidos, vamos a ver cómo está la glucosa por los pasados 3 meses. Todo esto son las cosas positivas que nos va a ayudar a nosotros
a llevar estos pellets a tu cuerpo y a hormonizar o a balancear o a poner en equilibrio todo este trastorno de enfermedades hormonales. Hay riesgos que tenemos que tomar en consideración. En los hombres, la producción mucho de glóbulos rojos, la retención de líquido, el acné, las espinillas, que te sienta el pecho un poquito como medio tenso, y tenemos que chequear los niveles o marcadores de cáncer que puedan haber. Es decir, que no es que tú te tienes que poner los pellets inmediatamente, no. Tenemos que hacer una evaluación para poder identificar que tú eres el candidato correcto y que no vamos a crearte un daño para eso. En conclusión, vamos a ver específicamente algo. Si nosotros tenemos un balance hormonal, podemos ayudar a la densidad de los huesos, a la estabilidad metabólica, al deseo sexual, a la vitalidad y a tener una mejor calidad simplemente por restablecer la actividad mitocondrial, esa fuente de energía que tiene tu cuerpo y mi cuerpo. Ok, ahora vamos a hablar un poquito más profundo a nivel, vamos a decir, de endocrinología y de metabolismo y de longevidad. Cuando hablamos de la testosterona, esto aumenta las señales que van a este lugar que está aquí, IGF-1, que significa factor de crecimiento insulínico tipo 1. Esto tiene que ver mucho con el AKT, el PI3K y el mTOR. En realidad, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, primeramente, ¿dónde nosotros vamos a encontrar esta hormona de crecimiento? ¿Ok? A este factor de crecimiento, ¿dónde vamos nosotros a encontrar este tipo de factor de crecimiento de insulínico tipo 1? Bueno, principalmente en el hígado. Es estimulado por la hormona de crecimiento, una vez más, lo cual estimula el crecimiento celular. Crecimiento celular, eso quiere decir que si hay células buenas crecen y si hay células malas también crecen. También tenemos que aumenta la síntesis de proteína y es activada una vez más por la AKT, la PI3K y el mTOR, lo cual favorece a la proliferación celular, reduciendo también apoptosis. Now, cuando tenemos una elevación específicamente del factor de crecimiento insulínico tipo 1, ¿en qué ayuda esto? Bueno, esto ayuda al anabolismo, pero exceso puede asociarse a una proliferación tumoral. Por eso tenemos que investigar antes de hacer una terapia contigo. Niveles de cáncer, marcadores de cáncer, por si acaso. Pero si él está muy bajito, ¿con qué tiene que ver esto? Con sarcopenia, la pérdida de masa muscular, con fatiga, con un envejecimiento acelerado. Como tú puedes ver, la testosterona no tan solo aumenta las señales que hay específicamente de los factores de crecimiento insulínico tipo 1, sino también que activa procesos anabólicos que promueven el crecimiento muscular y la reparación de los tejidos. Vamos a hablar ahora de esa hormona sexual que le llamamos nosotros en español globulina transportadora de hormonas sexuales. Globulina, como lo ves aquí están las iniciales en inglés, pero esto se refiere a globulina transportadora de hormonas sexuales. ¿Dónde se producen? Bueno, una vez más, en el hígado. Oh my God, el hígado. El hígado hace tantas cosas. ¿Y qué haces tú para proteger al hígado? ¿Y qué haces tú para detoxificar el hígado? ¿Y qué haces tú para que él trabaje mucho mejor? Eso lo vamos a seguir hablando. Pero vamos a hablar en función principal. Se une a la testosterona y al estradiol, lo cual regula la cantidad de hormona libre biológicamente activa. La hormona total, hormona liberada, una vez más, si tenemos una alta de esta hormona, esto va a decir que vamos a tener menos testosterona libre. Si tenemos una baja de esta hormona que está aquí, esto significa que tenemos más fracción libre. En otras palabras, esta hormona que vemos aquí, que ya hablamos, que se llama globulina, transportadora de hormonas sexuales, regula la fracción libre de testosterona y del estradiol.
en resistencia a la insulina. Esta hormona, una vez más, globulina, transportadora de hormonas sexuales, sex hormone binding globulin, disminuye alterando la biodisponibilidad hormonal. Ahora vamos a hablar de otra proteína, la AMPK, como la ves aquí en azul. En inglés le llamamos nosotros Activated Protein Kinase. En español le decimos proteína quinasa activada por AMP. AMP, aquí lo tenemos aquí. Now, ¿cuál es su función principal? Bueno, el AMPK es un sensor energético celular. Es quien nos mide qué tan débil o qué tan falta de energía estamos nosotros y necesitamos nosotros. Si esta se activa usualmente porque la producción de energía está muy baja, porque estamos en ayuno, porque hacemos ejercicio, porque estamos tal vez en un estrés metabólico. ¿Y cuál es el efecto de la AMPK? Bueno, estimula quemar grasas. A las mujeres les gusta eso, a nosotros también los hombres. Aumenta la captación de glucosas. Muy bien. Inhibe el mTOR. Y vamos a hablar del mTOR, no te preocupes. Activa la autofagia. Esta es la vía metabólica asociada a longevidad. En otras palabras, si esto lo tenemos bien controlado, bien estimulado, pues más larga será nuestra vida. Ahora vamos a hablar del mTOR. No del 1 ni del 2, sino del mTOR. ¿Qué significa el mTOR? En inglés, Mechanistic Target of Rapamycin. En español le decimos objetivo mecanístico de la rapamicina. No, y tú dirás, ¿y cuál es? ¿Para qué es eso? ¿Para qué usamos eso nosotros? Bueno, esto es el regulador maestro del crecimiento celular. Él se activa ¿tú te acuerdas lo que hablamos del factor de crecimiento de insulina tipo 1? Él se activa por esto. Él también se activa por la insulina. Él se activa por aminoácidos. Se activa por alta energía celular. ¿Y cuál sería sus efectos? Bueno, aumenta la síntesis proteica, promueve crecimiento celular, bloquea la autofagia. Una activación crónica nos lleva a un envejecimiento acelerado y a riesgos oncológicos. En realidad, nosotros tenemos que tener mucha cautela cuando vamos a hacer nuestros tratamientos de pellets o de hormonas bioidénticas, porque queremos tener en realidad un concepto, un valor integrativo, el cual esté todo balanceado. El mTOR regula el crecimiento celular y la síntesis proteica. La testosterona estimula esta vía anabólicamente. El equilibrio entre la AMPK y el mTOR es clave para la salud metabólica. Una vez más, todo esto tiene que ver ¿con qué? Con las hormonas bioidénticas. Y por eso tenemos que estudiar y evaluar todo lo que estamos hablando antes de que tú estés expuesto a una terapia que tal vez te pueda hacer un daño. Y ya concluimos. Mi té. Esto es una introducción para que tú veas el por qué es necesario saber un poquito de tus niveles de hormonas, de exámenes básicos que hay que hacer para ver si tú eres un candidato. Porque en nosotros tener el equilibrio hormonal adecuado, pues va a mejorar ¿a qué? A tu densidad ósea, a tus huesos que estén fuertes, al metabolismo, a la energía, a la función mitocondrial, a la calidad de vida. Sin embargo, la terapia debe individualizarse. Hay que tener un monitoreo. Todo debe de ser en base a los niveles que tú tengas de muy bajito o muy alto. Independientemente de lo que sabemos de todo lo que estás sintiendo todos los días. En otras palabras, el tener una evaluación correcta directamente a hormonas nos va a decir a nosotros si eres una candidata o un candidato para esto. Y esto ayuda muchísimo a tu salud. Siempre ejercicios, una buena dieta y nosotros tratar de estar en la parte orgánica, tratar de hacer ejercicios que no te causen una fatiga fuerte y estimular a tu metabolismo, así siendo y echando más para adelante, porque sí podemos retrasar
la vida celular. Es decir, tú tienes 40 años, tú tienes 30 años, tú tienes 60 años, tú tienes 80 años, tú vas a tener siempre esa cantidad de edad. Esa es la edad cronológica. Eso es algo que nadie puede cambiar. Pero la edad celular, como están tus células vivas, fuertes, activas, eso sí lo podemos mejorar nosotros a través, no tan solo de los pellets, sino a través de el ozono, la quelación, los sueros vitaminados correctamente, los polipéptidos, ¿okay? La detoxificación, el tratamiento que hay que tener para tu cuerpo a nivel de nutrición. Todo esto lo podemos nosotros usar y ayudar a darte un lapso de vida con más calidad y que te sientas mejor. Espero te haya gustado. Para adelante. Un saludo con mucho cariño para el doctor Víctor Calderón, el monstruo. Ese es el doctor que viene a Estados Unidos y en Santo Domingo a entrenar a doctores a hacer este procedimiento que está ayudando a tantos pacientes. Una vez más, gracias al doctor Víctor Calderón, el jefe, el número 1 de la Universidad Nacional Evangélica. Pasen buenas.